La verdad de las cosas es que me parece a mí, y en eso tengo que coincidir, yo creo que no se puede en el análisis de los números ver todo mal y todo bien. Hay que hacer un balance apropiado y justo de cómo suceden las cosas para poder tener una idea mucho más clara de cuál es el rumbo que realmente llevan las cosas. Estoy convencido que en materia de desarrollo económico nadie puede querer que le vaya mal a Veracruz, nadie, menos el encargado del ramo, como usted, secretario. Estoy convencido de ello. Me parece a mí que hay dudas que sí, de repente en los datos que se sacan, que siembran cierta duda respecto a la validez de estas cifras que no se pueden realmente comprobar. Y como algunas las aporta el INEGI, otras las aportan especialistas, otras más las aporta la Secretaría de Economía, de repente entre sí hay cosas que como no son datos además los que puedan ser 100% medibles, generan algún tipo de confusiones. Lo que yo sí veo es un intento fuerte, porque así lo percibo, de generar la atracción de las grandes empresas, y por eso me parece a mí que esta parte del crecimiento o del reposicionamiento en los lugares dentro del PIB nacional, todo esto, pues sí, es verdad que ha habido una generación, pero lo que me parece a mí que está todavía siendo como el lado flaco del Estado en esto es la parte de las pymes, en donde de repente estas grandes empresas pues traen muchos de sus problemas ya resueltos, traen muchas de su proveeduría, incluso algunos hasta migran con ellos, ¿no? Vienen aquí al Estado porque ya son el proveedor confiable, ya lo traen, y de repente pues se quedan ahí las oportunidades, sí, a lo mejor nuevos empleos, pero no generamos, no se distribuye esa riqueza entre el resto de las empresas, que como usted sabe, bueno, pues la pequeña y la mediana empresa es la que tiene la mayor cantidad de empleados en este país y en el Estado. Y entonces, bueno, pues esto nos genera problemas por ahí de desigualdades, ¿no? Crecemos, sí, en el Producto Interno Bruto, pero de repente no se acompaña en el ingreso per cápita en la misma proporción, y entonces de repente tenemos un ingreso per cápita todavía rezagado y un Producto Interno Bruto que, bueno, creció en los números globales, pero que hace falta como que jalar hacia arriba esta parte, ¿no? Y luego, por otra parte, el índice de competitividad estatal también no nos pone en las mejores condiciones. Será porque hace falta que programas como el de Strava, como algunos más, realmente lleguen hasta la profundidad que sea necesaria, y que pueda realmente acompañarse estos anuncios con palpar en la realidad de Veracruz que esto esté ocurriendo. Y otro tema adicional, yo recuerdo que en el programa veracruzano de desarrollo se plasmó la intención de dinamizar, de impulsar ese tema de los parques industriales. Allí se ha hablado de Coatzacoalcos, de Córdoba, de Nanchital, de Tuxpan, de Jalapa. Incluso en uno que ya no se dice, no se menciona ahora en el informe, al menos yo no lo encontré, es el que se llama el Parque Industrial El Vigía, aquí supuestamente para desarrollar Emiliano Zapata, en el corredor Jalapa-Cardel. A mí me parece que esto de los parques industriales es algo verdaderamente importante, porque ahí no solamente concurren las empresas nacionales o transnacionales, sino pueden, precisamente porque ahí se genera la oportunidad, y esa oportunidad genera un círculo virtuoso, la posibilidad de llegar a otras empresas que permitan realmente ir por áreas, consolidando y desarrollando el Estado. Porque es verdad, en la zona conurbada, en Veracruz, Boca de Río específicamente, pues sí, de repente se nota un crecimiento, esto del puerto, yo tengo que coincidir, a mí me parece que va a ser un detonador importante, que se da por razones incluso que no son nada más del Estado, muchas otras razones, ¿no? La propia necesidad que hay, la cercanía al puerto. Este proyecto es un proyecto que tiene años cocinándose, que no se había logrado porque, bueno, faltaban permisos, la Semarnat, etcétera, etcétera. Hoy en día eso se logra, pero de repente se olvidan algunas zonas. Hay que recordar que Veracruz es el Estado como tal, el que tiene como entidad federativa el mayor número de conurbaciones, el mayor número de zonas metropolitanas, como se le llama,
ahora tiene también el mayor número de ciudades medias, es el estado con mayor número de ciudades medias, y de repente se concentra todo allá, y bueno, está bien que se apoye una zona, y yo que puedo decir en contra de Veracruz, absolutamente nada, pues de ahí soy, pero yo creo que si lo que queremos es la consolidación general del estado, habría que también tratar de enfocar estas partes, o hacerlo con mayor fuerza, porque seguramente algo se está haciendo, pero hacerlo con mayor fuerza y tratar de provocar a través de sus parques industriales, que es este último tema que estoy comentando, para que pueda desarrollarse esos lugares. Así empezó Veracruz, Carrillo, así habrán empezado otros, y yo creo que es tan grande el estado y la geografía lo puede permitir, que podríamos estar en condiciones realmente de generar estas condiciones que hoy se generan para esta zona, poderlo hacer en el futuro. Evidentemente va a ocurrir seguramente con Tuxpan y la zona que está ahí alrededor por la sola construcción de la carretera, pero yo creo que lo que hay que es, además de que ocurra el crecimiento, que ocurra de manera ordenada, que ocurra también de manera sustentable, como decía el diputado Robles, porque eso pues sí, ahí la naturaleza no perdona, y que podamos en todo caso pues disfrutar en unos años, si esto sucede así, si las cosas, si este promedio que se ha logrado en estos 4 años sigue existiendo, si realmente se sigue generando empleos, pues que podamos estar en condiciones de que Veracruz realmente se sienta aquello que de repente se está pregonando, porque hay datos del INEGI y todo, y no quiero hablar de cifras porque evidentemente va a decir, no, pues estas son las malas, acá están las buenas, y bueno, el formato de la comparecencia, como ya lo decía el diputado presidente, pues no permite pues, poner unas y otras y discutir, mira, velas así, voltealas de este lado, desestacionaliza, las cuestiones de este tipo. Yo lo que digo es un poco la percepción que hay de la gente, y que de repente pareciera, para algunos al menos, nos parece que de repente sí se hacen esfuerzos, pero en algunos se enfoca mucho. Evidentemente el capital no tiene patria, ¿no? Y va a ir al lugar donde crea que mejor negocio se va a hacer. En todo caso, la Secretaría del Gobierno lo que tiene que hacer es, perdón que lo diga así, es buscar desde la dependencia promotora de la inversión, como se entiende la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, estorbar lo menos posible, generar las condiciones para que lleguen las empresas, las facilidades dentro de los marcos regulatorios que se tienen que cumplir, pero al final que esto pueda ocurrir. Entonces, yo sí creo que hay cosas en las que hay que destacar que se han sucedido. Evidentemente, si volteamos a la zona conurbada, volteamos al mismo Coatzacoalcos, volteamos a otros lados, no es lo que era hace unos años, pero hay zonas todavía que están muy por detrás de lo que está sucediendo ahí, y que me parece que ahí el gobierno necesita ir y hacer pues ahora sí que tiros de precisión que permitan detonar estas zonas. Y insisto, creo que a los parques industriales pueden ser centros regionales que atraigan y que provoquen esta generación de riqueza que se necesita en nuestro estado, que sea un poco más homogénea, porque los números de un lugar pueden, por ejemplo, el dato de las casas que usted mencionaba, secretario, de estas miles de casas que se están haciendo, no sé qué porcentaje, pero estoy seguro que debe andar la mitad de ellas, y no es que más. No sé si anda aquí alguien de los vivienderos, la mitad de ellas tal vez o más se están construyendo ahí, en Veracruz y Guadalajara. Entonces el impacto es ahí, pero pues nuestro estado tiene 700 kilómetros de largo, entonces sí celebro que se dé, qué bueno que se dé en Veracruz, insisto, yo soy de ahí, pero hay temas que tienen que pegar en otro lado, y entonces todo este número que impulsa el estado, sí lo impulsa en una parte, pero necesitamos acompañar con prácticas que puedan ser más puntuales para ayudar también a que otras partes del estado también surjan, también suban, sin dejar de apoyar a los que hoy ya de manera natural han empezado a generar su círculo virtuoso, ver cómo hacer para que se empiecen a generar esos círculos virtuosos en otras partes de nuestro estado.